Bueno, aquí hay una cuestión que también es bueno desenlazar, ¿no? Eh, o sea, cuando nosotros hablamos de que las especies, tanto vegetales o animales, ¿sí? Tienen digamos, unos procesos, ¿sí? Biológicos, físico, espaciales, que le determinan una estabilidad. Para que exista esa estabilidad, deben de generarse unas relaciones, ¿sí? Esas relaciones espaciales, pues y eso lo conocen muy bien nuestros ancestros. Miren, las relaciones recíprocas pueden ser de estabilidad, pueden generar algo positivo, pero también pueden determinar la desaparición de una especie por imposición de otra, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque puede llegar a ser invasiva, ¿no? Puede llegar a ser invasiva. Pero bueno, eso es otro punto de vista que los mismos biólogos lo tienen en cuenta. Cuando habla de relación recíproca, significa que en ese espacio o en ese lugar se generan unas condiciones que permiten que las dos especies distintas puedan subsistir dentro del lugar. Entonces, y esa es la capacidad de adaptación que tienen las especies a permitir generar unos elementos que se convierten en atractivos para otras especies para que ella pueda permanecer o surgir. Por ejemplo, el color de las frutas o bayas o de las semillas para que se puedan diseminar. Miren que en la selva pluvial tropical, ¿sí? Una de las cuestiones más significativas es que no se presenta tanta floración, o sea, la inflorescencia que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque como llueve tanto, ¿sí? La floración en la parte final de la estructura de las ramas es muy débil y la caída del agua hace que se caiga fácilmente la flor. Entonces, la vegetación arbórea ha diseñado un proceso que en vez de nacer la, la, el fruto en los ápices finales, nace en la estructura del tronco, ¿sí? El fruto. Pero, pero, ¿qué ha hecho para que pueda ser consumido y distribuido por las aves? Entonces, ha determinado los colores vivos. Entonces, los frutos allá tienen colores rojos, colores violetas, unos colores fucsias, los cuales permiten que los identifiquen las especies y clases de aves, miren, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan diseminar el fruto, pero también para que en ese estadio, ¿sí? Puedan también producir una carga que le va a servir de nutriente al mismo árbol, ¿sí? Porque se establecen colonias dentro de ese lugar y entonces permiten que el desprendimiento de las hojas o las heces fecales, tanto de esos animales, de esas aves, pues ayude a que el árbol mantenga una serie de equilibrio, ¿sí? Dentro de su alimentación y sirva de alimentación hacia la otra especie. Recíproco. Son especies distintas, pero que dependen una de otra, Daniel. ¿Sí lo entendimos así? Sí, profe. Sí, ahí ya está más claro. Muchas gracias. Listo. Entonces, miren, pero no es únicamente esa adaptación a la que han llegado a tener. O sea, hay muchas adaptaciones que nosotros podemos mirar dentro de la evolución de ese cosa. Por eso es que a veces cuando comienzo a leer lo que es la selva pluvial tropical, me sorprendo, ¿no? De esa evolución. O sea, la selva más evolucionada es la de la selva pluvial tropical. O sea, parece que pensara, ¿no? No piensa, no piensa, porque los que piensan tenemos eh, capacidad cerebral, ¿no? Pero yo digo, parece que pensara en el sentido de tomar esos elementos y utilizarlos de la mejor manera, de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto de rangos de tolerancia está asociado a eso. O sea, primero que todo, el generar este mutualismo, esa independencia,
esa dependencia y reciprocidad para con los otros, con las otras especies, que ya son aves, insectos y animales, ¿no? O sea, y miren que nosotros estamos estableciendo un ambiente que tiene unos factores de inducción climatológica y una morfología particular, ¿sí? Morfología, morfogénesis, pues, del suelo o de la orogenia misma de ese lugar. Entonces, recordemos que están expuestos a una serie de ambiente extremo, ¿no? Pero que le va a ayudar a entender o a determinar ciertas particularidades, ¿sí? Y eso es bueno también comprenderlo. Las especies vegetales, ¿sí? Como seres más evolucionados del planeta, han llegado a establecer una serie de condiciones que le permiten estabilizar ese mismo ambiente, generando unos nichos y subnichos que van a permitir la diseminación espacial, yo digo, biológica, y con ello aportan a los ciclos de biodiversidad de ese lugar. Entonces, bueno, pero que no se quede en palabras bonitas, ¿no? Sí, hay una consecuencia en ese proceso, o sea, que todo esto, los límites de tolerancia, ¿sí? Están asociados con esa capacidad de metabolizar. O sea, metabolismo es transformación, generar una actividad que permita, ¿sí? Ayudar al cambio y a la reabsorción, reutilización de la materia y convertirla en energía, ¿no? O sea, aquí se vuelve, o sea, ahí se está aprovechando todos los momentos de la energía, ¿sí? Y esa es todavía no hemos llegado a dominar eso nosotros, ¿no? O sea, no hemos llegado a dominar esa particularidad de que todo lo que podemos consumir, transformarlo en energía y volverlo a consumir, ¿no? Porque miren, cuando la vegetación absorbe nutrientes, los produce fuste, produce hojas y los vuelve a botar y los vuelve a reabsorber, pues ella misma está produciendo su energía para seguir viviendo. Imagínense nosotros reabsorbiendo lo que producimos. Por ahí se han de reír, ¿no? O sea, comiéndonos el mismo pastel, como se dice, ¿no? Pues nos podemos llegar a enfermar, ¿no es cierto? O sea, pero la vegetación no, o sea, en eso de los límites de tolerancia, pues ha llegado a establecer que lo que produce, ¿sí? No es tóxico para ellos y tiene unos límites de soporte, de soportarlo y volverlo a reutilizar. ¿Ah? Y así también diseminar su especie. Una condición, entonces, de la tolerancia es la metabolización de los nutrientes o de lo que produce, ¿sí? Porque la metabolización es que permite procesos de reabsorción, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, pues yo en esa explicación, ¿sí? Eh, pues las condiciones también tienen ese proceso de generar ese límite máximo y mínimo, ¿no? O sea, miren, el metabolismo se presenta en unas condiciones físico-espaciales de temperatura y humedad. Si se alteran esos cambios, pues prácticamente se va a alterar esa condición de metabolismo, ¿sí? Miren que si es muy húmedo, si es muy cálido, si hay mucha temperatura, puede haber mayor evaporación. Por ende, se acelera el proceso de reabsorción de nutrientes y eso puede llegar a ser tóxico para la vegetación. Eh, si estamos en una situación de máximo extremo, ¿no? O de mínimo extremo, cuando no hay posibilidad de reabsorber los nutrientes. ¿Por qué? Porque no hay disolución o no hay determinación de descomposición. Entonces no los pueden capturar para ser reabsorbidos. Entonces, en eso está condicionado los dos extremos, ¿no? Cuando nos hablaban del mínimo y el máximo. Entonces, miren que dentro de ello,
pues la condición de tolerancia depende de eso. ¿Qué les va a dar, no? Esos límites están determinados a que hacia esos extremos es que pueden vivir esas especies vegetales. Entonces, miren la selva pluvial tropical, ¿no? Tiene un límite, ¿sí? De altura, hasta dónde llega, ¿sí? Que es por debajo eh, de 400 metros de altura y por encima de 1200 metros de altura, ¿sí? Y ese es su, digamos, su estadio geográfico de posición. Si se encuentran después de esos extremos, ¿sí? La vegetación que tiene que hacer, evolucionar y cambiar. O sea, cambia el bioma, cambia el tipo de población y cambia la forma como va nuevamente a reutilizar los nutrientes, ¿no? Entonces, es una condición, ¿no? Y por eso nosotros podemos encontrar una transición y unas franjas de tipo boscoso dentro de estas zonas, ¿no? Entonces, selva pluvial, eh, palmas y manglares. O sea, miren esa condición que le da para de tolerancia a ese sistema, ¿no? A medida que desciendo, la temperatura aumenta, entonces se vuelve en condición extrema, ¿no? Pero miren la adaptación que han encontrado los animales y los vegetales dentro de ese proceso. Para poder sobrevivir o supervivir, generar supervivencia en los límites, ¿sí? También se generan adaptaciones, ¿no? De las especies. Entonces, la franja de transición va a permitir que se genere una, digamos, una colcha, la cual permite que lo que esté dentro de ella esté protegido, ¿no? Esa transición. Y esa transición hace que esté protegido también de otras especies que pueden ser invasoras, ¿no? O sea, dentro del circuito, pues también se tiene presente ello, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se generan esos límites, ¿sí? Entre un extremo y otro, también se deben de generar unas restricciones, y eso también lo habla la lectura, ¿no? Las restricciones que se pueden llegar a tener para que las especies sobrevivan. Y ahí está, ¿no? Dentro del límite de tolerancia, pues también esos límites de tolerancia hacen que otras especies no se conviertan en invasivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mismas hormigas que utilizan las hojas o lo verde de las plantas, ¿no? Tienen sus límites para poder accionar dentro de ese territorio. ¿Y cómo genera esos límites? Pues ellas comienzan a ser las limpiadoras, digamos, de ciertas condiciones espaciales y que le permiten también a la especie vegetal evolucionar de otras especies que pueden ser invasivas, ¿no? Entre ellos el pasto. El pasto es invasivo, por ejemplo, invasivo y es algo que debe de estar controlado. Y quien lo controla son las hormigas dentro de la selva pluvial. Por eso hay poco pasto. O sea, ese es bueno, es un ejemplo, es un ejemplo. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que los límites de tolerancia entonces están generados por factores climatológicos y factores espaciales, la altura, la topografía del lugar. Y eso también me indica que dentro de ese espacio se generan unas condiciones que pueden favorecer el crecimiento y la reproducción de las especies. O sea, lo que nos hablaba la lectura, ¿no? O sea, en esos rangos de tolerancia es que se genera la supervivencia, pero se genera también el mantenimiento de la misma especie. Y recuerden, aquí hay otra cosa, el rango de tolerancia también me indica que la especie tiene que evolucionar en torno a que no se convierta en algo invasivo. Bueno, entonces, miren, cuando nosotros hablamos de ello, ¿sí? Eh, las especies tienen, o sea, en la selva pluvial tropical, ¿sí? Tienen una característica, ¿no? Esa característica pues nos lleva a determinar que nada se pierde, todo se reutiliza, ¿sí? Por eso les decía al inicio que son las especies más especializadas del planeta, ¿sí? Las especies más especializadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas no toman como desecho nada, todo es capturado, todo es asimilado y todo es reincorporado, ¿no? En en el menor tiempo posible, porque si no es aprovechado en el menor tiempo posible,
se, eh, se vuelve volátil, se evapora. Como estamos en unas condiciones extremas de temperatura y humedad, la captación de ciertos elementos químicos tiene que hacerse al instante. Eh, Cuando el fósforo y el potasio, que son elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, está en la parte superficial del suelo, se vuelve volátil, se eleva, desaparece, ¿sí? Pero mientras está en el suelo, o sea, en la capa cubierta con hojarasca, ahí permanece, ¿sí? O sea, y eso es algo que, miren, como seres especializados, pues han llegado a desarrollar estas especies, ¿no? Que permiten el control de esos elementos que son utilizados para su supervivencia. Entonces, a eso le llamamos desenvolvimiento de los individuos, ¿no? Que, y miren, ¿no? Todo es reutilizado, ¿no? Cuando les digo todo reutilizado es todo. O sea, eh, las heces de las aves, las heces de los vertebrados, los mismos microorganismos, ¿no? Se reincorporan al sistema y ellos lo que van a servir nuevamente es de alimento. Entonces, es una cadena que nunca se podría terminar. O sea, por eso es que las especies, estas especies nos han acompañado pues hace más de 10.000 años, ¿no? O sea, han estado ahí. Miren que el ser humano únicamente está hace más o menos unos 4.000 años, o sea, desde que era, pues, digamos, el hombre de las cavernas, por allá, cuando no tenía evolución, pero la vegetación ya estaba muy antes. Y tuvo que pasar ese tiempo para que evolucionara como hoy está, ¿no? Bueno, entonces, a eso, esa capacidad que tiene la vegetación de asimilar, reasimilar, capturar, producir, reproducir, pues eh, development forest, ¿no? Desarrollo forestal, ¿no? O desenvolvimiento de los individuos, desenvolvimiento forestal. Ahí está la esencia de todo, ¿no? Cuando la vegetación permanece estable, pues quien va a permanecer estable es el nicho ecológico y el ecosistema, porque a partir de la salud de la vegetación es que vienen las otras especies vegetales y animales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, pues sí, profe. bueno Profe, miren entonces aquí, cuando nosotros ya pasamos que, bueno, el proceso de tolerancia también va a esto, ¿no? A lo tóxico, ¿no? Eh, a lo que puede ser tóxico para ellos, ¿no? Eh, y que también depende, ¿sí? De la intensidad y capacidad de tolerancia. Algo que nosotros no hemos llegado a establecer es eso, ¿no? Los límites de nuestra tolerancia a ciertos elementos eh, que pueden causar que mm, pues produzcan bloqueos o mal funcionamiento de nuestro sistema. Nosotros, miren que no tenemos control de eso, ¿no? O sea, recordemos que si tomamos un poco de hierro, pues nos podemos morir. Si tomamos fósforo, podemos morir. Si tomamos nitrógeno, podemos llegar a que pues nuestro cuerpo eh, pierda sus funciones, ¿no? En cambio, hay una cuestión que es importante establecerla dentro de las unidades ecosistémicas pluviales, ¿no? Eh, y aquí se asocia a todos esos nichos que están desde la costa hasta la parte de la selva pluvial tropical y también eh, los ecosistemas que pertenecen a la zona templada o a la zona fría. ¿Sí? Las capacidades que soportan de toxicidad, ¿no? Miren que en la zona fría también la vegetación soporta límites
de tolerancia a cierta toxicidad, pero la selva pluvial es la que más soporta toxicidad de ciertos elementos asociados a la composición del suelo o la vegetación que está cerca hacia la zona costanera, ¿no? Que soporta acidez extrema del suelo y salubridad, y las salobres, ¿no? Y aguas salobres. Entonces son los que más soportan niveles de toxicidad. Y cuando hablamos de ello, pues nosotros también estamos hablando del desarrollo de la vegetación y con ello los individuos que existen en ella, ¿no? Recuerden, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ecosistema, en el ecosistema pueden haber poblaciones, ¿no? Y esas poblaciones crean comunidades, pero recordemos que en la población hay individuos, ¿no? Pueden haber individuos del mismo género o individuos de distinto género. Qué quiero decir con eso? Que pueden haber árboles o vegetación del mismo género, o sea, de la misma especie, ¿sí? O pueden haber de distinta especie, ¿sí? Pero miren que eso, cuando hay diferenciación de individuos, significa que cada uno de ellos está cumpliendo una función. En la selva pluvial tropical hay diversidad de individuos vegetales, ¿sí? Pero que han determinado el crecimiento y la estabilidad dentro de ese lugar. ¿Para qué? Para que acondicionen, ¿sí? Cierta estructura, ya sea física o edafológica, o sea, que permiten estabilizar esas condiciones, ¿no? Por eso es que encontramos vegetación de menor altura y vegetación de mayor altura, ¿sí? En ese proceso, la vegetación de menor altura, como lo decía Juliana, y que tiene adaptaciones como hojas anchas, ¿sí? Fustes cortos, ¿sí? Pues son las que determinarán la reincorporación de nutrientes y también la disposición de los mismos. Miren que son los primeros que reciben el embate de la reabsorción, mientras que la vegetación de mayor altura, ¿sí? Es la que determina la menor toxicidad, la absorción de la menor toxicidad. Entonces, cuando en los suelos encharcables, en la selva pluvial, la reabsorción inicial comienza por la vegetación del sotobosco y por los herbáceos, ¿sí? Para después pasar por la vegetación de mayor altura. Entonces, eso le da una calidad también de zonificación de vegetación dentro del mismo lugar que le permite soportar intensidades, por ejemplo, de disposición de hierro o suelos con pHs muy altos, ¿sí? Ácidos, ¿no? Entonces, eso ayuda a entender por qué, ¿sí? Eh, esas condiciones, en esas condiciones existen diferentes individuos, hay diversidad, hay biodiversidad, ¿no? Y pues eso también ayuda a entender que esa intensidad de esa condición, ¿sí? En situación de toxicidad, eh, le permite a las mismas especies adaptarse a esos lugares, ¿no? El hecho es que cuando hay mucha agua, ¿sí? Hay agua permanente, los suelos de ese lugar que ya les he dicho que son franco, eh, arcillosos, ricos en hierro, pues tendrán pHs muy altos y esos pHs altos, eh, eh, por lo general, determinan que una toxicidad alta hacia las mismas especies vegetales, ¿no? Entonces, miren que por eso, ¿no? Cuando nosotros decimos tomamos agua muy pura, muy blanca, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, de todas maneras, todo lo blanco también o lo azulito identifica un alto nivel de contenidos de materiales férricos o otros tipos de materiales pesados dentro del agua, ¿no? O sea, el hecho de que esté muy blanca no significa que sea muy pura, ¿no? A veces es mejor la agua que es oscura, ¿no? Y que tiene mucho material disuelto. Entonces, ahí está, pero allá hay ríos, quebradas, riachuelos que tienen agua muy blanca. Miren.
y eso no significa que sea muy pura. Bueno, Damián, Sí, eh, profe, yo tenía una pregunta, a una ver, duda era. Damián, hágala. Lo que pasa es que yo decía que qué pasa cuando una especie desaparece. ¿Significa que no es fundamental para esa zona, o sea, para el ecosistema en sí? Como Darwin propone que pues el más apto va a sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, como que no entiendo. Bueno, o sea, hay que tener en cuenta que las especies dentro de la vegetación hay dominancia, ¿no? Hay algo que ustedes, bueno, dentro de la biología se determina como dominancia. ¿Quiénes son los que dominan, ¿no? Las especies de mayor altura, de menor altura o el sotobosque. Eh, si no alcanzan a adaptarse, pues lo que tienden, bueno, una especie vegetal lo que tiende es a evolucionar, ¿sí? Eh, y si no evoluciona, pues puede llegar a desaparecer, ¿no? Eh, en la selva pluvial tropical, miren que la mayor parte de especies son, eh, eh, digamos, de alguna manera vulnerables. ¿Por qué? Porque hay especiación, o sea, o sea, diversidad de individuos, ¿sí? Hay especiación. Nosotros podemos encontrar a un metro una especie distinta, a cada metro una especie distinta, pero eso la hace vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, hay especiación, diversidad de individuos, pero cantidad hay poca por esa especiación, ¿sí? Lo que tú dices, pero ahí viene la capacidad que ha tenido la vegetación para poder mantenerse, ¿sí? Entonces, en principio, miren que nosotros no vamos a encontrar dos árboles de la misma talla en un lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el uno le puede quitar, puede ser invasor del otro, ¿no? Le puede quitar el espacio. Y miramos que por ejemplo, encontramos una especie de mayor tamaño, pero a un metro, encontramos una especie pequeña de menor tamaño, ¿sí? Que está acompañada con esa de mayor tamaño. Es como un zigzag, ¿no? Y eso le ha permitido, ese es un proceso de la evolución que ha tenido la especie vegetal. Entonces, todas las especies dentro de la selva pluvial, pues se han adaptado y evolucionado a ese sistema. Y la que no ha podido, pues tiende, como tú lo dices, desaparece, ¿sí? La que tiene mayor capacidad es la que permanece estable dentro de ese lugar. Damián, ¿sí? Damián. Sí, profe. Entonces, Sí, eso, o profe. sea, Lo que pasa es que tengo cortado el internet. ajá. Pero sí me comprendiste esa parte. Sí, profe. Me ponía a analizar por un ejemplo que tiene más probabilidades de sobrevivir a veces una cucaracha que es pequeña a un tigre que es grande y que está en vía de extinción. Pues le ponía yo como Bueno, ejemplo, ¿no? bueno, bueno, como ejemplo, pues yo te digo que como ejemplo, si desaparecen las especies pequeñas en la selva pluvial, desaparecen las especies grandes. ¿Ah? Porque ahí está mediado ese proceso. Me esperan que me están llamando de la decanatura, por favor, 2 minutos. Regáleme en 2 minutos, por favor. Eh, sí, buenas tardes, Magalita, ¿cómo está? Bien, bien, estoy en una clasecita aquí, Magalita, de selvas pluviales. A ver, dígame. El comité electoral. O sea, ¿y qué tengo que hacer ahí? ¿Y implica tiempo? ¿Para cuándo es eso, Maguita? ¿Y me toca estar presente en dónde? Ah, bueno, ¿y me toca sacar algún comunicado o qué? Ajá, ajá.
Ah, listo. Listo, listo, perfecto, no hay problema, Maguita. Listo, no hay problema, hágale. Ha sido un placer. Ah, Maguita, 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 le voy a pedir un favor. Eh, o sea, o sea, le voy a pedir este favor, pues que sea favor especial, como se dice, ¿no? Es para que eh, o sea, yo tengo resoluciones de que fui decano encargado, ¿no es cierto? ¿Será que cuántas veces? Yo creo que fueron como unas 4 veces que fui decano encargado. Sí, sí, quiero copiecita de ellas. ¿Será? Pero no, pues no ahora, no ahora. No las necesito tan pronto, pero no tan allá tampoco, ¿no? O sea, puede ser la próxima semana. Listo, 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 listo. Bueno, bueno, ha sido un placer. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, muchachos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, qué pena con ustedes. Pues era de la decanatura que me nombran ahí de, de fiscalizador de unas elecciones. Esperemos que sea bien, pues. Bueno, miremos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver, Dieguito, ¿en qué íbamos? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, vean. Bueno, estaba pues ahí respondiendo una duda que tenía Damián respecto pues a si desaparecía una especie, decía él, ¿no? Entonces, que de qué manera le afectaba al ecosistema, que si le llegaba a afectar. Entonces usted pues explicó, digamos, en algo largo, o sea, se extendió como mucho, pero pues al final no escuché la respuesta. O sea, ¿podría dar la respuesta a cómo afectaría, digamos, directamente al ecosistema? Bueno, yo creería que el ecosistema tiene su capacidad de regulación, ¿sí? O sea, en ese sentido, eh, la desaparición de esa especie permitirá la evolución de otras especies, ¿sí? Y el ecosistema, pues a través de ello también se estabiliza. O sea, pienso dentro del análisis que se hace, es que siempre va a haber cuando no es inducido, ¿no? Cuando no es inducido, cuando es por pérdida de capacidad de la misma evolución, porque cuando es inducido, sí va a afectar en la totalidad el ecosistema, ¿no? Es que el hecho de la desaparición de una especie tiene que ver con ese proceso que puede estar unido al mantenimiento de otras especies, aves, vertebrados, microorganismos y demás. O sea, miren hasta dónde llega a afectar. Claro, la capacidad, una Profe, de las profe, una precisiones, preguntita. esperamos un O sea, ratico, cuando... esperamos un ratico, Diego. Listo, listo, listo. Una de las consecuencias de ello es que las especies, ¿sí? Las especies que estaban asociadas a ella, pues tendrán que evolucionar, ¿sí? O si no, como especie, también pueden llegar a desaparecer. Entonces, si comían frutos de ese tipo de vegetación, pues lo sustituyen, ¿no? Lo sustituyen, ¿sí? Haciendo paso a el consumo de otra especie, ¿no? Y esa especie también tiene que evolucionar para que su producción se masifique. Es que todo es como un efecto dominó, ¿no? No se puede decir, ah, no, es que desaparece. Por eso es tan frágil cuando hay intervención externa, pero la selva pluvial es muy fuerte en condiciones normales, cuando está en condiciones ahí, ¿sí? Cuando está en condiciones normales. Es muy fuerte, es muy robusta y permanece ahí. Diego. Sí, profe. O sea, verá, la partecita que yo iba a decir era cuando usted dijo inducido, o sea, eso es, digamos, por decir causa del ser humano, por culpa del ser humano Y, o por alguna causa natural, digamos. no, inducido es por el ser humano, porque puede ocurrir un deslizamiento, ¿sí? O sea, dentro de ese Mm, lugar. Y la capacidad de restitución de la vegetación y de la misma repoblación es violenta. O sea, es violento. Pero cuando aparece el ser humano, devasta, deteriora,
e incorpora una nueva actividad y uso del suelo, pues está cambiando totalmente el ambiente natural que se presentaba anteriormente, Diego. Entonces, si miras, porque si yo siembro, si yo dejo que se restituya, pues lo que quien va a ganar capacidad nuevamente de mantener en las especies son las mismas especies, porque vuelven a recolonizar. Mientras que si el ser humano se presenta, pues básicamente no va a hacer que se restituya ese tipo de vegetación, por lo tanto, no van a recolonizar las especies. Francisco, Diego, perdón, Diego y luego Francisco. Sí, profe, pues entiendo. Yo iba a poner ahora un ejemplo por culpa del hombre, o sea, cuando decían que estaban en esa época que estaban trasladándose de un sitio a otro, ¿no? No me acuerdo en qué época, pues, del tiempo fue. Lo que pasa es que el ser humano, pues, en las embarcaciones se hacían muchas ratas, ¿no? Y una de esas ratas, pues, al final terminaron esparciéndose por allá por donde vivía, pues, el hábitat natural del dodo, que era en una isla, creo que era. Y por ende el dodo se terminó extinguiendo por las ratas porque se le comían, digamos, los insectos, pues o sea, el alimento a los dodos. Entonces los dodos terminaron extinguiéndose por culpa de las ratas. Y también porque el nivel de reproducción de ellas era mucho más elevado que el de la misma ave. Entonces era ese aporte. Pero mira, ahí también, ¿no? No hubo una regulación. Hay especies que no se regulan, ¿sí? Pero hay especies que se regulan. Y cuando hay regulación, quiere decir que determinan la presencia de otro. Cuando es invasora, eso es lo que sucede. Cuando es invasora, no hay un elemento que la controle, ¿no? Pero, pero bueno, esa es explicación ya de los biólogos que tratan de determinar eso. A ver, Pacho, Buenas tardes, profe. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Profe, verá, esta duda me surgió. Digamos que en el ecosistema, en las especies de flora y fauna, se presenta un fenómeno de carácter físico, ¿no? Y este fenómeno ataca a las especies en un alto grado, o sea, les llega a una afectación. Entonces, digamos que en este caso, ese riesgo esté presentándose, digamos que dicha especie de planta o, a nivel, o animal a nivel mundial presente como decir, esa afectación a desaparecerlo, ahí ya podríamos hablar de la extinción por un fenómeno natural o solo esa extinción la hace el ser humano con la intervención. Listo. Buena pregunta, Pacho. O sea, claro, o sea, un, un evento, ¿sí? Que sea de orden cataclísmico, pues ahí sí se fundamenta lo que tú dices. Llega a desaparecer totalmente la especie vegetal, ¿no? O las especies animales. Y podríamos decir que no habría vuelta atrás, o sea, tendrían que volver a surgir, pero ya en otra condición o con unos nuevos elementos derivados de lo que ha sucedido. El ser humano puede llevar a la extinción de las especies, ¿sí? En una condición extrema. Cuando me dicen, por ejemplo, que el ser humano ha afectado ciertos procesos de la vida, derivado del cambio climático, listo, está bien, sí, la ha alterado. Pero lo que están haciendo las especies vegetales y animales es a comenzar a tener como un proceso de readaptación a esos elementos que se están presentando sobre la, sobre la estructura climatológica nueva, ¿no? O sea, ya sabemos que eso va a llevar, no, pues claro, lo climático pues va a alterar esa condición, pero miren que la estrategia adaptativa que tienen las especies también para poder no desaparecer es comenzar a generar procesos evolutivos. ¿Qué hace la vegetación? Se desplaza, se puede llegar a desplazar en altura, ¿no? Y que puede volver a conformar nuevamente otra unidad geográfica dentro de ese espacio. Puede llegar a evolucionar en ese sentido. Y eso está pasando con las especies de clima templado, ¿no? Que esa variación de temperatura hace que por encima de ese límite donde estaban ellas hayan empezado a colonizar porque se genera una condición climatológica que lo permite. Entonces ella tiene esa capacidad de, de,
de permitir esa evolución y determinar ese cambio, ¿sí? Y lo tercero, pues sí, el ser humano puede llegar a la extinción de una especie. Y cuando llega a la extinción, pues significa que no hay capacidad de volverla a tener, ¿no? O sea, el hecho es que la puede destruir totalmente, como ha pasado con ciertas especies de aves, de vertebrados o de peces, y que ya no, o sea, la capacidad de volverse a reproducir ha sido mínima, por ende, ha tendido a desaparecer totalmente la especie. No evolucionar, sino desaparecer, porque el número de individuos se ha reducido de tal manera que ya no hay capacidad de reproducción. ¿Listo, Pacho? Sí, profe, y digamos, ¿qué entidad está encargada, por ejemplo, para llevar ese control y, digamos, mandar, como decir, enviar esos informes, de decir, dicha especie ya está extinta o está en riesgo así? Bueno, los que manejan eh, el control pues en nuestra nación, ustedes ya saben que eh, hay diferentes asociaciones, ¿no? Pero marca el camino, quien tiene que marcar el camino son las corporaciones autónomas regionales. Segundo, los sistemas nacionales de áreas protegidas. Y el tercero es parques naturales. Gracias, profe. Bueno, efectos de las condiciones. Bueno, y aquí marca lo que me preguntaba, creo que fue William y Diego. Bueno, entonces, las condiciones que se pueden presentar y los recursos que se puedan tener dentro de un lugar puede llegar a establecer esto, ¿no? Si son limitados, pues también las especies tienen que poder evolucionar, tienen que generar eh, ese, ese proceso, ¿no? Entonces, miren que las condiciones pueden llegar a afectar al individuo, ¿no? Pero la especie puede llegar a determinar una serie de estrategias como de comportamiento, supervivencia, crecimiento y reproducción, ¿sí? Por eso es que ciertos individuos dentro de las selvas pluviales pueden llegar a desaparecer, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que las especies, ¿sí? La especie como tal, ¿sí? La especie como tal puede generar una capacidad adaptativa que en el largo plazo, pues genera una evolución que le permitirá sobrevivir, ¿sí? Entonces, recuerden que todo va eh, unido a estos elementos de tolerancia, ¿no? Entonces, el comportamiento frente a un proceso. Pero eso les digo, ¿no? La condición es en condición óptima, ¿no? Porque cuando si llega a establecer eh, la población, pero no la población indígena porque ellos han logrado tener una interacción con la selva, ¿no? Y han llegado a manejar ciertas condiciones con ella. Y, y, y se habla de un proceso del manejo de la selva pluvial a través de las comunidades indígenas, ¿sí? Que por ejemplo, una de del entendimiento que han llegado a entender es la capacidad de poder restituir las especies, ¿no? Y se han convertido como en los protectores de de la misma vegetación y la misma fauna del lugar. Eh, Cuando, por ejemplo, tumban un árbol, pero al mismo tiempo dan espacio para que la vegetación se pueda restituir, porque no tumban un árbol sano, tumban un árbol viejo, ¿sí? Y que ya no tenga capacidad de sobrevivencia, por ejemplo. Y eso es una de los elementos que se muestra dentro de esa capacidad de interacción. Y eso has significado, pues, esa interacción entre el hombre, ¿sí? eh, Indígena y la selva pluvial tropical, ¿no? En cambio, el colono, el campesino, lo que ha llegado es a establecer eh, eh, expansión del lugar. Y cuando decimos expansión del lugar, no da la oportunidad de sobrevivencia. Por ende, la capacidad evolutiva de la especie se ve reducida, derivado que
derivado al proceso de perder espacio vital para poder sobrevivir las especies. Y recuerden que cuando se destruye una especie, en este caso vegetal, pues se está destruyendo es un nicho, ¿no? No se destruye únicamente el árbol, se está destruyendo los insectos, las aves, las abejas, los vertebrados, los monos que existen en ese lugar. O sea, es como un efecto que altera toda esa capacidad de ese lugar, ¿no? Entonces, y ahí es donde interviene, pues, según cuanto devastemos, pues es la oportunidad que le vamos a dar a la selva pluvial tropical. Entre menos expansión haya, más oportunidad, ¿sí? Entre menos expansión, entre más expansión, menor es la oportunidad de sobrevivencia y establecimiento de la selva pluvial tropical. ¿Entendido? Sí, ¿Entendido? profe. Y, por ejemplo, también cuando el ser humano interviene en el ecosistema, como dice usted, digamos, se genera una alteración al nicho. Entonces, por ejemplo, ahí es donde también se presentan esos casos de accidentes, ¿no? Entre los seres humanos, de que, por ejemplo, el caso de la serpiente, van y alteran el ecosistema. Entonces, la serpiente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir del ecosistema, por decirlo, pues así nativo, a migrar a otras partes a conseguir alimento. Y muchas veces, digamos, por ejemplo, pasan muchos accidentes con el campesino de que se encuentran y a veces por decir, pues no hay un conocimiento, ¿no? De cómo manejar la especie o es una especie, por decir, muy peligrosa, ya viene lo que es pues las picazones, lo que es lo del veneno. Entonces muchas veces también pasa eso con esas especies. Sí, ¿no? La especie, bueno, y eso es lo que tú dices, ¿no? Unas especies, pues cuando ya salen de su ambiente, se convierten en depredadoras, pero pueden correr peligro, ¿no? O sea, el hecho de que sean depredadores, o por ejemplo, como los felinos en la selva pluvial tropical, cuando se les reduce su espacio, pues ellos lo que hacen es, eh, o sea, ellos ya tienen demarcado el espacio, ¿no? Cada uno tiene que tener un espacio vital para sobrevivir, y ese espacio vital está asociado a que sean 2 kilómetros cuadrados de selva, por ejemplo, que tienen de manejo, ¿no? O sea, para poder sobrevivir. Si nosotros les reducimos ese espacio, pues, y ellos tienen ese espacio también para generar ese proceso de supervivencia también de las demás especies, ¿no? O sea, imagínense 2 kilómetros cuadrados, pues es bastante, ¿no? Pero para las especies es un lugar, digamos, promisorio que les va a permitir esa sobrevivencia. Lo que tú dices, cuando llega el ser humano, interviene, esos 2 kilómetros se reducen a 500 metros cuadrados. Y eso pues no le va a dar espacio de supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque le limita el área de caza, pero también puede limitar, ¿sí? Ciertas actividades que son fundamentales de la divagación dentro del espacio. Y así con otras especies que pueden ser los ofidios o las serpientes, como dices tú, o sea, que salen de su espacio y se convierten en animales peligrosos para los seres humanos, ¿no? O sea, y ahí ya pues llega a identificarte otro proceso, pues porque el ser humano cuando está en peligro lo que llega a hacer es acabar con esa especie, matarla, ¿sí? No la regresa, por lo general no la regresa. Por lo general lo que hace, y no nos digamos mentiras, que si ustedes encuentran una culebra, pues le van a echar piedra, o sea, y la van a matar, o sea, no la van a devolver. Claro, porque pueden correr riesgo. ¿Quién toca una culebra? O sea, y hasta para dejarla por ahí para que vaya alguien puede ser un peligro también, ¿no? Eh, pero eso también es un indicativo de la depredación que está generando el ser humano sobre un ecosistema, ¿no? Es un indicativo. Cuando comienzan a aparecer ciertas especies en áreas donde antes no las había, pues significa que están perdiendo espacio vital donde antes desarrollaban su vida, ¿no? Su supervivencia. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos elementos que están asociados a la tolerancia, pues un ecosistema de selva pluvial, ¿sí? Está formado por esos dos componentes, ¿no? La comunidad
como elemento vivo las comunidades y el ambiente físico, ¿no? Las comunidades pueden ser vegetales o animales, ¿no? Entonces, y miramos que la condición, ¿sí? La condición es que son seres vivos. O sea, cuando decimos vegetal no es un ser inerte, ¿no? Es un ser vivo, ¿sí? Que está haciendo uso de su espacio, de su ambiente, para poder sobrevivir dentro de ese lugar. Y que necesita de ese ambiente físico para poder generar procesos de permanencia y mantenimiento. Entonces, miren que en la explicación de este gráfico, eh, la comunidad requiere materia y energía, ¿no? O sea, los seres vivos, todos, nosotros requeremos materia de energía, ¿no? ¿Y quién provee eso? Pues el ambiente físico, la luz, los compuestos minerales, el CO2, el oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esa materia y energía es que producen alimento, pero producen otros elementos que son sustanciales para la vida de los otros, ¿no? Entre ellos el ser humano, el oxígeno, la captación de gas carbónico, la defensa derivado de que ellos producen un bloqueo ante el albedo que va a bloquear la radiación solar en directa sobre el suelo, evita la formación de ese efecto invernadero y dispersa eh, eh, los, 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 procesos producidos por monóxidos de carbono y otros derivados. O sea, la selva pluvial pues es un elemento fundamental, ¿no? O sea, vivo en ese sentido. Comunidad funcional pues es la que va a mantener los ciclos biológicos, pero también los ciclos atmosféricos, ¿no? Eh, y pues la capacidad que ella tiene para absorber, reabsorber lo que nosotros denominamos materia y energía, ¿no? Que en todo caso, pues esa es esa capacidad de producir, ¿sí? Eh, lo que llamamos producción primaria, o sea, la mayor capacidad de producción primaria, ¿sí? Pues derivado de esa misma captación. Miren que la producción primaria en la, en la selva pluvial tropical es la más alta, ¿no? La biomasa que existe en ese lugar es más alta, ¿sí? Pero ese hecho no significa que sea promisoria y que se pueda recuperar fácilmente, ¿no? El hecho de que tenga alta cantidad de biomasa, o sea, cuando nosotros identificamos un tronco, ¿sí? Puede ser de 4 o de 5 metros, con alturas que van hasta los 30, 40 o 50 metros, ¿sí? No significa que sea de fácil recuperación, no. O sea, existe esa estructura, pero ha sido por el mantenimiento de varios años sobre ese lugar y también esa capacidad que ha tenido para poder existir en ese ambiente extremo, ¿no? Eh, la producción primaria es alta en la selva pluvial tropical, ¿sí? Pero la especie es vulnerable, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, pues hay otras relaciones, ¿no? Con otros procesos, los heterótrofos, que son descomponedores, consumidores, ¿sí? Y que permiten que esa producción primaria, a medida que se va agotando, a medida que va perdiendo esa capacidad de mantenimiento, produzcan esos procesos de reincorporación y reasimilación. La materia orgánica, la fuente alta de materia orgánica, pues ayuda al establecimiento de, eh, de esos elementos, ¿no? Como producción secundaria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la materia orgánica muerta es la que permite la acción de reincorporación y de reutilización. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, es lo que ustedes determinaron, ¿no? Entonces, ¿por qué se les dice productores de primer orden a la selva pluvial tropical? ¿Por qué? Porque tiene entonces en cuenta una tolerancia la cual
ha hecho que soporte extremos de temperatura, extremos de humedad, mínimos de temperatura, mínimos de humedad, que ha propiciado la reutilización de materia orgánica y compuestos químicos bajo estructuras o bajo procesos extremos que la han hecho que se pueda reproducir y que pueda sobrevivir en ese ambiente extremo. Produce alimento, transforma esa energía solar en energía química, genera diversidad de plantas y puede establecer también en el agua a través de las algas, ¿no? Productores, ¿no? Y con los consumidores, ¿no? Los consumidores que pueden ser los necrófagos o los saprófagos, ¿no? Necro, materia viva, y los saprófagos, o sea, los necrófagos son los que comen materia de vertebrados, materia muerta, y los saprófagos son los que comen o descomponen el material orgánico muerto, ¿no? Entonces, consumen alimento primario, secundario y terciario. Entonces, aquí está como esa cadena trófica. Los vertebrados que pueden ser carnívoros o los vertebrados que pueden ser omnívoros, ¿no? Pero también ahí están los detritívoros que pueden comer de todos, ¿no? Los necrófagos y los saprófagos. Bueno, esa es como la parte de los consumidores. Todos se presentan en la selva pluvial tropical, ¿no? Descomponedores de primero y segundo orden, ¿no? Descomponen cuerpos muertos y materia orgánica, hongos y bacterias, ¿no? Lo importante en este proceso de determinar esos límites de tolerancia es que la asimilación se hace a través de los descomponedores. Miren que los mismos descomponedores aparecen y reaparecen únicamente cuando la materia orgánica o la materia cadavérica esté muerta, ¿sí? ¿Sí? O sea, cuando ya esté, claro, nosotros tenemos materia orgánica viva, ¿no es cierto? Los árboles y sus hojas, pero podemos detener materia orgánica muerta, la hojarasca y los árboles, los troncos caídos, entonces, y demás. Entonces podemos asociarlo a eso, ¿no? Eso es lo que se descompone y lo que se reasimila, ¿no? A través de estos, ¿no? Los hongos, las bacterias, los microorganismos que están dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, aquí aparece otra palabrita que a través de ello, pues es lo que a nosotros nos dirían, ¿no? La biomasa, o sea, ¿cómo se mide la biomasa, ¿no? La biomasa es la cantidad de materia orgánica que puede existir dentro de un lugar. Y esa cantidad de materia orgánica es la que puede determinar la captura de carbono que beneficia tanto a ese proceso de unidad climática dentro del lugar o en el planeta, ¿no? O sea, vamos entendiendo, entonces hay trabajos donde nos toca medir cuántas hectáreas de bosque pluvial tropical hay. Entonces, lo que medimos es el área, pero eso representa biomasa viva, ¿sí? Y eso es lo que representa captación de carbono, producción de oxígeno, ¿sí? Bueno, se asimila para todo, ¿no? Entonces, bueno, y aquí es importante rescatar eso, ¿no? O sea, la biomasa pues está determinada a través de esa producción, ¿no? Que se hace por la captación de energía solar, que se vuelve en energía química, que está derivada en la absorción de elementos químicos del ambiente para poder producir esa biomasa que van a ser los organismos que están dentro de un lugar, ¿sí? Entonces, la biomasa, entonces la materia orgánica, ¿no? Por unidad de área, o sea, nosotros ya les expliqué pues en este inicio que nosotros podemos tener una área y que podemos, no nos importa la unidad
de cuántos árboles hay, sino la cantidad de biomasa que existe en el lugar, porque eso es lo que nos va a dar los indicativos de producción, ¿no? De producción y de captación, en este caso de esos dos elementos. La producción primaria, entonces, ¿sí? La vegetación en sí, y la producción secundaria, pues, está derivada a la transformación que la misma vegetación hace para producir y captar elementos que pueden ser nocivos o que que podemos necesitar nosotros para la subsistencia. Bueno, por último, bueno, en esa relación, ¿sí? ¿En qué unidades medimos la producción y la descomposición? Pues la producción es acumulación de biomasa, o sea, la vegetación viva, ¿no? Y fijación de energía. La fijación de energía está dispuesta en el tamaño, en las hojas, en los fustes, en la floración, en la producción de frutos, ¿no? Y la descomposición, pues la degradación de esa biomasa que libera energía, ¿no? Liberación de energía. O sea, un árbol de mayor altura viejo, pues libera mucha energía dentro de la selva pluvial, que es aprovechada por otros seres o por la misma vegetación, ¿no? Biomasa, entonces referida a un tiempo y un espacio. O sea, la biomasa no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Hay una temporalidad para que la vegetación de ese lugar se encuentre vigorosa y tenga un clímax, que es la parte más evolucionada del bosque, cuando ya no necesita de factores externos, sino que ella misma se autocontrola, ¿no? Autoconsume y demás, ¿no? Y se mantiene en el tiempo. Biomasa por unidad de tiempo en unidad areal, ¿no? Entre más tiempo, la vegetación puede llegar a obtener mayor biomasa, ¿no? Y eso, pues, se traduce en peso por unidad de tiempo, o sea, puede llegar a establecerse que el tamaño de la vegetación, ¿sí? El tamaño de los troncos, el tamaño de los árboles, pues eso ya podría determinar una medición de energía por unidad de tiempo, ¿no? Y eso es lo que determina también los límites de la captación de carbono. Por eso es que se dice qué tan importante es que esté la selva pluvial tropical dentro de estos lugares, ¿no? O si no, los desbalances climatológicos serían mayores. Bueno. Bueno, entonces de ahí deviene, ¿no? La parte final de esto es como derivado de que en la selva pluvial también hay una cadena trófica, ¿no? Una cadena trófica. El hecho es que la vegetación no está ahí por siempre, ¿no? La vegetación, pues, estará ahí, pero también sirve para que sobrevivan otras especies, ya sean de vertebrados, de aves, de insectos, de microorganismos, de organismos, de microorganismos, ¿no? Entonces se puede dividir, ¿no? Productores primarios, ¿sí? Herbívoros que comen ciertas vegetación, hojas y demás, carnívoros, carnívoros de segundo orden, ¿no? ¿Y eso a qué ayuda? A controlar también el proceso de reproductivo y productivo de esas especies vegetales. O si no, pues también vienen los desórdenes dentro de los ecosistemas, ¿no? Debe de haber una regulación. Dentro de la tolerancia debe de haber una regulación, ¿no? Entonces, cada vez cuando hay cuando hay un elemento que controla, pues eso hace también que la vegetación también permita su repoblamiento. ¿Por qué? Porque es necesario que que haya que se mantenga una variación en el tiempo, ¿no? De la especie vegetal, ¿no? O sea, por eso cuando ciertas especies vegetales son consumidas por insectos, pues ellas vigorosamente vuelven a nacer. Miren que esto es un proceso que se da, ¿por qué? Porque eso les da capacidad también de evolucionar, de mantenerse y de propagarse durante el tiempo. Bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya pasaríamos a el tipo de producción en la selva pluvial tropical. Entonces tenemos
una producción primaria, ¿sí? Podemos hablar de una producción primaria bruta y una producción primaria neta, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esto a qué atribuye? Bueno, a la capacidad que tiene la misma vegetación de mantener un ecosistema estable, ¿no? Mantener ese ecosistema estable y saludable, ¿sí? La producción neta, por ejemplo, nos ayuda a establecer, ¿sí? Que los árboles o la vegetación no solamente producen hojarasca, sino que producen otra serie de insumos biológicos que son fundamentales para qué? Para el mantenimiento del mismo ecosistema. Entonces, ahí nosotros miramos, por ejemplo, la intervención de otra serie de elementos, ¿no? O sea, de organismos y microorganismos. Capacidad de la vegetación, pues son organismos autótrofos, o sea, ellos producen su propia eh, alimento, ¿no? Autótrofo, ¿no? Producción de su propio alimento. Por ende, ¿sí? Ellos tienen lo que se denominaba ese proceso que de alguna manera determina la biosíntesis o la capacidad de asimilar, ¿sí? Esos elementos y que le permitan a ellos sobrevivir durante el espacio y el tiempo. La producción primaria, ¿sí? Es una de las producciones que se manifiesta dentro de la selva pluvial, pero también nosotros podemos encontrar la producción secundaria, ¿no? Que es esa capacidad de producir otros elementos que van a ayudar a también mantener estable el ecosistema. Entonces, bueno, yo creo que aquí llegamos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Son las 4 de la tarde. Espero que esta clase pues haya aclarado otros elementos constitutivos de la selva pluvial tropical y que les permitan pues ese entendimiento y que esto está asociado pues con esa pequeña guía que les he dado y que constituye pues cómo los ecosistemas de selva pluvial tropical se mantienen aún vivos, ¿no? Y generan su estabilidad. Pero si nosotros no nos damos cuenta de eso y generamos mayor intervención, pues se va a presentar ese efecto de deterioro, por ende, desaparición.